conforme a la verdad y en amor, Señor. Y que tú toques nuestros corazones, que nos hagas comprender nuestros errores, que nos hagas considerar, Señor, nuestra situación delante de ti, hacia los hermanos, hacia los incrédulos, Señor, que nos hagas considerar también nuestra situación hacia el pecado, Padre. Bendice esta hora, bendice la predicación de tu palabra. En nombre de Jesucristo lo pedimos. Amén. Amén. Introducción a Primera de Pedro. El apóstol Pedro escribió el texto que usted está a punto de escuchar, mientras se hallaba en Roma en el año 63 o 64. Al escuchar sus palabras, tenga presente que Pedro sabía lo que significaba negar a Jesús, soportar castigos físicos, recibir amenazas, y pronto sería martirizado por su lealtad a Cristo. También había visto cómo morirían sus amigos y la iglesia se dispersaba. Pero él conocía a Cristo, y nada podría sacudir su confianza en su Señor resucitado. Por eso, le escribió a la iglesia sufriente que se hallaba esparcida por todo el mundo romano. Consuela a los creyentes con la esperanza de la vida eterna y los exhorta a llevar una vida santa y leal a Cristo. Observa mientras escucha cómo Pedro explica que aquellos que sufren como seguidores de Cristo se convierten en colaboradores de aquel que sufrió por nosotros. Entonces, como dice esa introducción, el tema sobresaliente de la carta de Pedro, ¿cuál es? El sufrimiento. El sufrimiento. El sufrimiento cristiano, ¿no? Y cómo el sufrimiento moldea el carácter de los creyentes, de los que hemos nacido de nuevo por la gracia del Señor. Entonces leemos nuestro texto hoy, Primera de Pedro, capítulo 4, del versículo 1 al 11. Primera de Pedro 4, 1 al 11. Nuestro hermano Chris nos va a seguir aquí, pueden tenerlo aquí también si no tienen su Biblia. Puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armaos del mismo pensamiento. Pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado, para no vivir el tiempo que resta en la carne conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando en lascivias, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipación y abominables idolatrías. A estos les parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno de disolución y os ultrajan. Pero ellos darán cuenta al que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos. Porque por esto también ha sido predicado el Evangelio a los muertos, para que sean juzgados en carne según los hombres, pero vivan en espíritu según Dios. Mas el fin de todas las cosas se acerca. Sed pues sobrios y velad en oración. Y ante todo, tened entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Hospedaos los unos a los otros sin murmuraciones. Cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenece la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Ya podría terminar la predicación aquí, ¿no? Solo con este pasaje. Pero vamos a ir a explicarlo porque nos gusta, sobre todo, muchas personas dicen, no entiendo la Biblia, es muy difícil. Es una excusa para no leerla, ¿no? Porque la verdad es que la Biblia es muy simple en la mayoría de las doctrinas claves. Solo para los que tienen la mente retorcida por el pecado, se les complica. Porque el Dios de este mundo, dice la Biblia, que ciega, ¿no? Oscurece el entendimiento, ¿no? Oscurecido el entendimiento. Pero nosotros que hemos conocido al Señor por su gracia, que hemos sido llamados por Él, tenemos el Espíritu Santo que nos guía a la verdad y
debemos tener un deseo de escudriñar las Escrituras. Entonces vamos a ir versículo por versículo. Para hacerlo dinámico, esta predicación yo la he titulado Considerando. El verbo considerar, considerarse, quiere decir reflexionar con atención y detenimiento para formar una opinión sobre algo. Y yo lo he dividido así, del versículo 1 al 3, considera tu relación con tus pecados. Del versículo 4 al 6, considera tu relación con los incrédulos. Del versículo 7 al 11a, considera tu relación con tus hermanos. Y del versículo 11b, considera tu relación con Dios. Entonces va a ser muy práctico, porque también vamos a ver que esta parte, como la mayoría de este libro, salvo los primeros capítulos, después completamente práctico para una iglesia que estaba siendo perseguida por su fe, para personas que eran negadas por sus amigos, que eran mandados afuera de la casa por sus familiares, que eran echados de sus pequeñas sociedades y grupos por ser cristianos. Hasta muchos de ellos, hasta morir. Y esto es antes de que inicie esa gran persecución, pero ya había persecución, y así el Evangelio, el Señor Dios, usaba la persecución para que el Evangelio sea diseminado por todos lados. Como así, no sé cómo le llaman en vuestro país, en Argentina decimos el panadero, ¿no? Panadero, ¿se recuerdan? Eso, no sé cómo le dicen en Ecuador, en Colombia, ¿no? Esa cosa que parece una pelotita que va llevando su semilla con el viento por todos lados, ¿no? Lamentablemente no lleva muy buena semilla, pero quiero decir, el Evangelio sí, en la persecución se va diseminando. Y en la persecución es cuando más crece la iglesia de Cristo. Lo peor de no ser perseguido es la indiferencia, y es lo que nos toca a nosotros, que vivimos en países donde no somos perseguidos, al menos físicamente. Sí somos perseguidos y lo veremos por la mentalidad. De hecho, aquí dice el versículo 1, que puesto que Cristo padeció por nosotros en la carne, nosotros también tenemos que tener el mismo pensamiento. Ahora, si volvemos, claro que la Biblia explica la Biblia, al capítulo 3, versículo 18, nos da más luz de lo que está queriendo decir Pedro. Volviendo algunos versículos atrás, dice, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu. Este versículo es muy importante tenerlo en mente mientras hacemos todo este estudio, porque está perfectamente conectado una cosa con la otra. Ahora, muchos pueden decir, Dios me pide que yo sufra por Él, pero para Él es fácil porque Él es Dios, yo soy un ser humano. Entonces, para Dios es fácil, me dice sufre por mí y ya está. En cambio no es así. Nosotros sabemos que Cristo sufrió, ¿cómo? En la carne. Este misterio que nos habla en Filipenses capítulo 2, y también allí nos invita, en el capítulo 2 de Filipenses, versículo 5, dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Es lo mismo que está diciendo Pedro aquí, ¿no? El cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, porque Él se hizo hombre, completamente hombre. En Jesús no encontramos una persona mitad Dios, mitad hombre, no. Jesús en la tierra era 100% hombre y 100% Dios. Y en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Entonces podemos decir en algún modo que también Dios el Padre y el Espíritu Santo también estaban sufriendo. En Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Esto dice Colosenses, esto es bíblico. Dice, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló hasta lo sumo. Asimismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Es decir, que Él no solo se hizo un hombre, sino que tuvo que sufrir en la cruz por el pecado de todo su pueblo. Él sufrió por el pecado de todos aquellos que iban a creer en Él. Por cada uno de los pecados de los creyentes, Él sufrió en la cruz. Así que podemos ver que Él no nos pide algo que Él mismo no haya hecho, sino algo que Él hizo por nosotros. Y dice, ya que Cristo padeció en la carne, ustedes también tienen que armarse. Este verbo en el griego es claro un verbo militar también.
habla de armarse. ¿Pero armarse de qué? ¿De armas, cuchillos, escopetas? No, armarse de un pensamiento. Un pensamiento. Este pensamiento significa cargarse un arma pesada y prepararse para la guerra. ¿Cuál es el pensamiento? Bueno, los próximos versículos lo aclaran. Que no tenemos que vivir, versículo 2, el tiempo que resta en la carne, conforme a la concupiscencia de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Si se acuerdan, la última predicación, nosotros dijimos que ¿cuál era la motivación de Jesús para hacer todo lo que hizo? La gloria del Padre, el amor al Padre. Claro que nos ama a nosotros, pero todo lo que hizo Jesús, muriendo en la cruz, viviendo una vida perfecta, la que no se humillándose, vaciándose, haciéndose hombre, todo esto lo hizo por amor al Padre. Yo hago siempre lo que le agrada, dijo él, ¿no? Por eso me ama mi Padre, dijo Jesús. La motivación, este fue un pacto eterno que ocurrió en la eternidad. Los albores para nosotros, para Dios no hay albores, porque Dios nunca inició, Dios siempre existió. Pero para nosotros los albores de la eternidad, hubo un pacto entre Dios el Padre, Dios el Hijo y el Espíritu Santo, de todo lo que iba a suceder, de cómo Jesús iba a tener que humillarse y venir, de cómo el Espíritu iba a tener que humillarse, un pacto de redención. Y aquí vemos que en ese pacto Jesús vino e hizo todo para agradar a su Padre. Y así veíamos también en el capítulo 3, que la motivación por la que, porque el capítulo 3, si ustedes recuerdan, dice a las mujeres cómo tienen que comportarse con sus maridos, a los maridos cómo tienen que comportarse con sus mujeres, a los esclavos cómo tienen que comportarse con sus amos, ¿no? Está dando todas las reglas, no devolver mal por mal, sino bien por bien, ¿no? Apartarse del mal, buscar la paz. ¿Y cuál es la motivación para hacer todo eso? Si cuando yo lo hago la gente me insulta, me ultraja, me humilla, ¿cuál es la motivación? El amor a Dios. Esa es la motivación, que nace de un corazón regenerado. Entonces nosotros debemos santificar a Dios, capítulo 3, versículo 15, el Señor en vuestros corazones, y estar siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la que hay, de la esperanza que hay en vosotros, teniendo buena conciencia para que lo que murmuran de vosotros como de malhechores sean avergonzados los que calumnian vuestra buena conducta en Cristo. Este es el contexto. Volvemos al capítulo 4. Entonces tenemos que armarnos del pensamiento de Jesús. Tenemos que armarnos del pensamiento. ¿Cuál es el pensamiento? Bueno, muy simple. Que para agradar a Dios, nosotros tenemos que luchar contra las concupiscencias. ¿Qué son las concupiscencias? Las pasiones de la carne. Y esto está hablado a los creyentes, aquellos que han nacido de nuevo. Todo lo que yo estoy diciendo es para los que han renacido. Este capítulo está hablando a personas que han conocido el Evangelio, que se han arrepentido, que han pedido a Dios de salvarle y el Señor les ha hecho nacer de nuevo. Esto no es para personas que no conocen a Jesús. Si tú no conoces a Jesús como Salvador, esto no te atiene. Porque por tus obras, por luchar contra tus deseos, no te vas a ganar el cielo. Porque al que cuenta el salario como deuda, si tú quieres ganarte el cielo por tus obras, cada vez vas a tener más deuda con Dios. Porque por cada buena obra que tú haces, hace 10.000 de pecados. 100.000. Cada momento estamos pecando, cada segundo. Cada vez que nosotros tenemos un pensamiento contra Dios, cada vez que hacemos algo que no le agrada, estamos pecando. Y ese pecado te aleja de Dios. Entonces, si no eres creyente, tu buena conducta no te va a dar nada. Quizás te dé algo a ti en esta vida pasajera, quizás dé algo a las personas que estén alrededor tuyo, claro, si eres más correcto, que no, va a ayudar a los que están a tu alrededor, pero por tu alma, por el bienestar espiritual tuyo, no te va a dar nada. Tus obras no te salvan, pero sí la obra de Cristo. Por eso le dije que el versículo 18 del capítulo 3 es fundamental. Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios. Ahora, ¿padeció Jesús por sus pecados? No. Si Él no pecó. 2 Corintios 5:21. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado. Capítulo 4, versículo 1. ¿Ha padecido por quién? Por nosotros en la carne. Él ha padecido por nuestros pecados.
Él ha llevado nuestras rebeliones. Y el castigo de nuestra paz, Isaías 53, fue sobre Él. Y Romanos 5.1 dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que si tú no eres creyente, estas reglas no son para ti, aunque podrían ser reglas de moral, pero nosotros no enseñamos moral, porque la moral correcta proviene de un corazón arrepentido. La moral correcta sin un corazón arrepentido lleva al orgullo, lleva al pensar yo soy mejor que los otros, lleva al decir, mira qué buen hombre que soy, los otros no, y eso te aleja de Dios, porque la Biblia dice que Dios ama un corazón contrito y humillado. Entonces eso es el Evangelio. El Evangelio es lo opuesto al orgullo, es saber que tú no puedes hacer nada, con tus obras no puedes ganar nada, aún como creyente con tus obras no ganas bendiciones de Dios. Las bendiciones pueden ser un resultado de tus obras, pero tú no actúas bien para que Dios te bendiga. Porque eso sería decirle a Dios, yo hago para que tú me des. ¿Qué es eso? Con Dios no funciona así. Nosotros no merecemos nada. Todo lo que hemos recibido es por gracia. La salvación es por gracia, el mantenernos salvados es por gracia, el caminar en la fe es por gracia, y cada momento que respiramos es por gracia, cada cosa que tenemos es por gracia, lo verán después adelante, ¿no? En el versículo 10 nos habla de los dones que Dios nos ha dado como administradores. Deben recordar que nosotros somos, de todo lo que tenemos, de nuestra vida, de nuestro tiempo, de nuestro dinero, de nuestra familia, de nuestro auto, de nuestra casa, somos solo administradores, no propietarios. Solamente administradores. Nada nos pertenece. Y así como dice Pablo, sin nada hemos venido a este mundo y sin duda nada hemos de llevarnos de él, ¿no? Gran cosa es la piedad acompañada de contentamiento. Y eso es lo que queremos ver. Entonces, armados del mismo pensamiento, y él en la carne, Jesús, sufriendo, ¿qué hizo con el pecado? ¿Qué dice aquí el verbo? Miren, 4.1. Terminó. ¿Qué dijo Jesús en la cruz? Consumado es. Jesús volverá, porque después habla que volverá para juzgar. Pero dice en hebreo que Él volverá sin tener relación con el pecado. Jesús ya terminó con nuestros pecados. En la cruz. Ya venció. Nuestros pecados fueron perdonados en la cruz. No hay futuro para los pecados. Y aparte, fíjense, ¿cuál es la paga del pecado? La muerte. La muerte. ¿Pero qué muerte? La muerte eterna. ¿Qué es la muerte? ¿Qué es la muerte en el concepto verdadero? ¿Por qué el hombre empezó a morir? Porque perdió la comunión con Dios. La muerte de la que nosotros hoy llamamos muerte, en realidad no es la verdadera muerte. Es decir, es resultado de la verdadera muerte. Cuando alguien muere, es resultado del pecado, del inicio y de la naturaleza caída. Es decir, todos vamos a morir porque somos pecadores. Es un resultado del pecado, pero la verdadera muerte no es esa muerte física. La verdadera muerte es la muerte del alma, del espíritu. ¿Y eso cuándo sucede? Cuando no hay comunión con Dios. Por eso la Biblia dice que los hombres, aunque nacemos vivos físicamente, nacemos muertos. Por eso Efesios capítulo 2, versículo 1, dice que Él nos dio, gracias, María Ángela, muchas gracias, dice, y Él os dio vida a vosotros, a los creyentes, cuando estabais dormidos, enfermos, cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. ¿Qué puede hacer un muerto? Nada. ¿Respira un muerto? ¿Puede responder al evangelio muerto? No. ¿Estaba Lázaro dormido cuando Jesús lo llamó y le dice, Lázaro, ven fuera? No. Estaba muerto. Para que uno vuelva a la vida, ¿quién tiene que dar la vida? Dios, el Espíritu Santo. Si no hay un soplo de vida, como al inicio hubo un soplo de vida, eran Adán y Eva cuando Dios lo creó y sopló y puso aliento en ellos, así también en la regeneración, volver a dar vida, en la salvación, tiene que haber un soplo de Dios. Si Dios nos llama, ninguno puede ser salvado, porque el hombre está muerto. Ahora, Cristo ya pagó por los pecados de su pueblo. Nosotros no hacemos obra para que Dios nos perdone. No, Dios nos perdona en Jesús. Amén. Por Él hemos sido justificados. Jesús ya terminó con el pecado. Y por el hecho de que Jesús ya terminó con nuestro pecado, ¿cómo nosotros vivimos en pecado de nuevo? ¿Cómo puede ser? Esa es la idea. Si Cristo ya terminó con el pecado. Si nosotros antes trabajábamos para un Señor que se llamaba pecado,
y estábamos horas trabajando duramente abajo del sol y nos rompíamos el lomo. Y al final de la jornada nos decía, toma tu paga, muerte. Y ahora que Jesús nos ha rescatado de ese Señor y nos ha dado la vida eterna, ¿cómo a veces vamos de nuevo a la finca de esta persona y trabajamos para Él? Es contradictorio, ¿no? Eso es lo que hacemos los creyentes. Y eso es lo que está condenando aquí el apóstol Pedro. Entonces, así como Jesús terminó con el pecado, nosotros debemos terminar con el pecado. Esto lo enseña la Biblia en Romanos capítulo 6. Les invito después a leer en sus casas todo el capítulo 6. Pero el capítulo 6 habla justamente de esto. 6.1 dice, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera. Porque lo que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Porque, versículo 4, porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Versículo 6, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él. ¿Para qué? Para que el cuerpo del pecado sea destruido. ¿A fin de qué? No sirvamos más al pecado. ¿Es bíblico lo que estoy diciendo o no? Lo dice la Biblia, no lo digo yo. Es muy claro. En Gálatas 2.20, uno de los versículos que casi todos los creyentes conocen a memoria, ¿qué dice? Y ya no vivo yo, con Cristo soy justamente crucificado. No, Gálatas 2.20. Con Cristo estoy justamente crucificado y ya no vivo yo. O como dice la versión del 1909 que me gusta más, muy antiguo, y vivo no ya yo, y vivo no ya yo, mas vive Cristo en mí, ¿no? Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. No desecho la gracia de Dios. ¿Qué quiere decir esto? Si tú quieres comprarte la salvación por tus obras, estás desechando la gracia de Dios. Pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. Justamente porque no podemos salvarnos a nosotros mismos, Cristo tuvo que morir. No hay modo. Ahora, versículo 2. Para no vivir el tiempo que resta en la carne, conforme a la concupiscencia de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. ¿Qué quiere decir conforme a la voluntad de Dios? Vamos a usar el versículo 3 para aclararlo. Baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles. Y aquí la palabra de gentiles podríamos usar incrédulos. Es equivalente. Andando en lascivias, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipación y abominables idolatrías. Aquí Pedro está haciendo una comparación entre la voluntad de Dios, andar conforme a la voluntad de Dios, y no en lo que agrada a los incrédulos. Entonces podríamos decir que nos está llamando a andar en lo que agrada a Dios. Esto podríamos decir. Andar en la voluntad de Dios es conforme a lo que a Dios le agrada. La sociedad pagana era muy inmoral en sus prácticas en el tiempo de Pedro. Y lo sabemos. Lo sabemos por la historia, lo sabemos por los libros que leemos de los historiadores. Y aún en sus prácticas de adoración espiritual eran muy paganos. Mezclaban las comidas con el sexo, tenían sacerdotesa, hacían de todo, ¿no? Y el cristianismo debe hacer una diferencia notable. Obviamente que cuando estas personas se convertían y dejaban eso, había una diferencia notable y había cambios profundos en los hábitos y el estilo de vida. Y como al pecado le gusta la compañía, había una reacción de parte de sus compañeros, amigos, que veían a estos creyentes. Cuando tú inicias a cambiar en tu vida, obviamente que empezarás a ser ultrajado. Y esto lo vamos a ver en el versículo 4. Ahora aquí el apóstol Pedro dice, basta el tiempo pasado para haber estado de carnaval en carnaval. Esa podría ser la aplicación que podríamos hacer hoy, ¿no? Porque justamente esta palabra que dice disipación, abominables idolatrías, eran estas fiestas religiosas llenas de alcohol, de comidas, y la orgía aquí en realidad era una reunión del pueblo que también tenía partes sexuales inmorales. Era una cosa terrible, pagana.
Como muchas veces hoy en muchos lugares del mundo se hace el carnaval, ¿no? Que vemos ahí en Brasil estas mujeres todas desnudas, ¿no? La gente chupando, tirándose, comiendo, teniendo sexo afuera, por todos lados. Más o menos así. Por eso, más o menos lo que está diciendo Pedro es: basta el tiempo pasado para haber estado de carnaval en carnaval. Ahora, Romanos capítulo 6, volvemos. En Romanos 6 dice así, el versículo 11 al 13: así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias, en sus deseos, sus pasiones, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Dice el versículo 11: consideraos. Yo puse el título de esta predicación: considerando. Considera tu relación con tus pecados. Puede ser que tú me digas: Mirko, yo no cometo estos pecados de lo que está hablando aquí el apóstol Pedro. Fíjate, yo no ando en lascivias, aunque en realidad cuando está hablando de lascivias está hablando también de pensamientos pecaminosos, pasiones sexuales, puede decirme concupiscencias, deseos, pasiones, las tenemos todos, pero quizás digas: no me emborracho, no voy por orgías, no hago abominables idolatrías, aunque quizá la hagas sin adorar estatuas, pero quizá la hagas en tu corazón, con tu familia, con tu pareja, con tus hijos, con lo que sea, con tu auto, con tu equipo de fútbol, con lo que sea, quizá la estás haciendo. Pero tú me puedes decir: no, pero yo no ando en estos pecados. Bueno, yo les voy a compartir ahora un John Piper. Fíjense cómo él definió el pecado, y es muy bíblico esto, ¿no? Entonces vamos a ver que el pecado es mucho más grande de lo que muchas veces tenemos en nuestra mente. ¿Qué es pecado? Es la gloria de Dios no honrada, la santidad de Dios no reverenciada, la grandeza de Dios no admirada, el poder de Dios no alabado, la verdad de Dios no buscada, la sabiduría de Dios no estimada, la belleza de Dios no atesorada, la bondad de Dios no saboreada, la fidelidad de Dios no confiada, los mandamientos de Dios no obedecidos, la justicia de Dios no respetada, la ira de Dios no temida, la gracia de Dios no apreciada, la presencia de Dios no valorada, la persona de Dios no amada. Eso es pecado. Yo cuando leí esto, aunque estoy tan convencido del pecador que soy, me di cuenta aún más, cuán pecador soy, ¿no? Y estas son cosas, son verdades bíblicas que él resumió. Entonces te propongo en esta mañana a considerar tu relación con tus pecados. Y tus pecados, fíjate en el versículo 4, si tú vives una vida de creyente conforme, armándote con el pensamiento de Cristo, de padecer en esta lucha contra tus pecados, te va a llevar a que la gente, tus amigos, tus familiares, te ultrajen. Fíjate el versículo 4. A estos, a los gentiles, a los incrédulos, podríamos decir, a estos les parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno de disolución y os ultrajan. Los cristianos eran incomprendidos y atacados. Primero, la imagen de sus amigos, vecinos y familiares se forjaban en torno a las prioridades que tenían estos que se convertían. ¿Cómo ya no tiene estas prioridades? ¿Por qué no hace lo que antes hacía? ¿Por qué no está viviendo como antes? ¿Por qué es tan radicalmente? Y obviamente venían ultrajados. ¿Qué quiere decir ultrajado? Bueno, humillados o puestos delante de todos como cuando te cargan, ¿no? No sé a ustedes si les pasó alguna vez, pero como cristianos que te agarran para la broma. O quizás no lo hacen con la maldad que uno pensaría, pero te dicen alguna frase para rebajarte, para hacerte sentir humillado. En la escuela me pasó, en mis trabajos me pasó, ¿no? Que te dicen: tú crees esto, tú, por ejemplo, eres virgen antes del matrimonio, cosas así, ¿no? Y usan esas cosas para humillarte, ultrajarte, ¿no? Y eso sucede por nuestras creencias. Aunque quizás no vivamos en un país en que nos persiguen con la espada,
con las pistolas, pero seguramente el mundo persigue siempre a los hijos del Señor cuando ellos viven una vida que agrada a Dios y no a los incrédulos. Cómo se comportan los incrédulos contigo te va a decir mucho de cómo tú te estás comportando con Dios. Si los incrédulos se asocian fácilmente contigo, no te hacen ninguna burla, nada de lo que tú dices les parece extraño, es probable que tú no estás viviendo una vida que agrada a Dios. No te ultrajan, no les pareces extraño, no te tientan o invitan a pecar. Si la respuesta a estas preguntas fueron negativas, déjame decirte que no estás viviendo como cristiano. Y si las respuestas fueron positivas, no te desanimes, porque ellos serán juzgados. Este es lo que dice el versículo. Pero ellos, versículo 5, darán cuenta al que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos. No te preocupes. ¿Qué decía el capítulo 3? No los temáis. ¿Qué dijo Jesús? No temáis a los que pueden matar el cuerpo y nada más pueden hacer, sino temed a aquel que puede echar el alma al infierno. ¿Quién es? ¿El diablo? No, Dios. Temed a Dios, ¿no? Que puede echar el alma al infierno, ¿no? Entonces nosotros no los tememos, sabemos que cada uno de estos ultrajos, que cada uno de estos momentos que nos hacen pasar de vergüenza por nuestra fe, que cada una de estas persecuciones serán juzgadas. Ellos darán cuenta, como nosotros también daremos cuenta, cada persona, pero ellos deberán de dar cuenta. Al que está preparado. Estar preparado nos habla de inminencia. El juicio de Dios es siempre en la Biblia inminente. Es siempre inminente. La venida de Jesús es siempre inminente. Cuando Jesús habla de su retorno, Él que dice, estad preparados, porque no sabéis a qué hora el Señor ha de venir. Y usa el ejemplo de las vírgenes con las lámparas, y usa un montón de ejemplos. Y aún también en el Antiguo Testamento, cuando habla de los juicios de Dios, el juicio de Dios es siempre inminente. El juicio de Dios está en la esquina, está llegando, está ahí, aunque no lo veamos. Mismo Pedro, el capítulo 2, en la segunda epístola de Pedro, habla de esto, ¿no? De aquellos que se burlan y dicen, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Cristo, ¿cuándo va a volver? Y él dice, miren, así como se cumplió todas las cosas, esto también se va a cumplir. El Señor es paciente para con su pueblo, hasta que el último de los elegidos entre a ser parte de su iglesia, y después el Señor, como hizo con el arca, cerrará la puerta. Y su juicio será inminente. El juicio es inminente. Y Él juzgará a los vivos y a los muertos. Y el versículo 6 es uno de los más difíciles de la Biblia, junto con el que respondimos en el capítulo 3, la otra vez también. El versículo 6 es uno de los más difíciles en la Biblia. Mi modo de verlo es hay distintos puntos, pero seguramente, porque por esto también ha sido predicado el Evangelio a los muertos. Yo creo que aquí está hablando, algunos hablan que son los muertos espirituales. No creo que sea la aplicación próxima de este versículo. Se podría aplicar, pero no creo que sea la exégesis correcta, sino que el Evangelio fue predicado a esas personas que ahora están muertas cuando él escribía, pero fue predicado cuando estaban vivos. Nosotros no creemos que pueda haber una predicación evangélica a los muertos. Eso lo sabemos por toda la luz de las Escrituras. Tampoco creemos que Jesús fue a predicar el Evangelio cuando habla en el capítulo 3. Dijimos la otra vez que en el capítulo 3 Jesús fue a los espíritus encadenados, estos demonios que están encerrados en los abismos, a pregonar su victoria. Fue a pregonar su victoria, la victoria del Evangelio, ¿no? Y entonces aquí vemos que estos muertos, cuando habla el apóstol Pedro, fue predicado el Evangelio mientras estaban vivos. Y ellos probablemente, no puedo decir que sea 100% así, pero probablemente de algunos de estos que creyeron, fueron matados, asesinados por causa de Cristo, ¿no? Y entonces fueron juzgados en carne según los hombres, pero están vivos en espíritu según Dios. ¿Qué le está diciendo a estas personas? Le está diciendo, no se preocupen si aún hay muertos entre ustedes, porque ellos están vivos en espíritu, y los que los mataron van a tener que dar cuenta. Esta para mí es la interpretación de este pasaje. Podría errar ese versículo, lo dejo abierto para que lo estudien, pero creo que este es lo más lógico en cuanto al contexto.
De todas formas, lo que nos interesa aquí es algo muy claro, que todas las personas serán juzgados. Todos serán juzgados. Todos seremos juzgados. Todos seremos juzgados. Los creyentes seremos juzgados no por nuestros pecados, porque nuestros pecados fueron juzgados en la cruz, sino tendremos un juicio para recompensas, para tirar nuestros premios a los pies de Cristo y reconocer una vez más que aún las cosas buenas que hemos hecho no fueron por nosotros. Entonces, cuando nos vengan concedidos los premios que hemos obtenido por la gracia de Dios, una vez más diremos: ¿qué es esto? No, esto no me pertenece, es tuyo. Y serán lanzados a los pies del Cordero, ¿no? Esa será la recompensa. Y los no creyentes serán juzgados para la muerte segunda, la verdadera muerte. Por siempre alejados de Dios. El juicio del gran trono blanco. Y vi los muertos, pequeños y grandes, delante de Dios. Y los libros fueron abiertos. Y el que no se halló escrito en el libro de la vida fue lanzado al lago del fuego. La muerte segunda. Pero nosotros queremos la muerte de la muerte. ¿Qué es la muerte de la muerte sino la vida en Jesús? ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Y dónde, oh sepulcro, tu victoria? 1 Corintios. Ya que el aguijón de la muerte es el pecado, y el poder del pecado la ley. Mas gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Esto es 1 Corintios 15, ¿no? Los últimos versículos. Nosotros, los cristianos, en Cristo hemos vencido la muerte porque Él venció la muerte. Cristo fue la muerte de la muerte. No puede la muerte absorber la vida. Y Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Él venció a la muerte. Y la resurrección de Cristo nos anuncia que su ofrenda por los pecados de su pueblo fueron aceptadas delante de Dios. Entonces, si te ultrajan porque eres creyente, si te persiguen, no te desalientes, porque cada uno dará cuenta delante de Dios. Y si tú eres de los que ultrajan a los creyentes y de los que persiguen a los creyentes, tú darás cuenta delante de Dios. Y según mi Biblia, según Filipenses capítulo 2, cada rodilla se doblará. Y cada lengua, aún el más grande de los ateos, el más agnóstico de los agnósticos, confesará que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Entonces considera tu relación con los incrédulos. Somos llamados a ser extraños, a ser perseguidos y ultrajados. Y Jesús dijo: si lo hicieron conmigo, ¿cómo quieren que no lo hagan con ustedes? Mateo capítulo 12. Así es. Versículo 7. La verdad que en realidad yo tenía un ejemplo más. En Salmo 73, el salmista, él considera a los pecadores. ¿Se recuerdan? Es uno de mis, yo sé que lo uso seguido porque es uno de mis capítulos preferidos de la Biblia. Por eso los uso seguido. El Salmo 73, Salmo de Asaf. ¿Por qué prosperan los malos? ¿No? ¿Cómo puede ser? Leemos el Salmo 73, versículo 17. Después de que él se pregunta, versículo 2: en cuanto a mí, casi se deslizaron mis pies, por poco resbalaron mis pasos, porque tuve envidia de los arrogantes, viendo la prosperidad de los impíos. No tienen congojas por su muerte, su vigor está entero, no pasan trabajo como los otros mortales. La soberbia los corona, se cubren de vestido de violencia, ponen su boca contra el cielo, versículo 9, su lengua pasea la tierra. Y dicen: ¿cómo sabe Dios? Hay conocimiento en el Altísimo. Versículo 12: estos impíos, sin ser turbados del mundo, alcanzaron riqueza. Versículo 13: en vano he limpiado mi corazón, lavado mis manos en inocencia. Pero ¿cuál es el final de la consideración? Versículo 17: hasta que entrando en el santuario comprendí el fin de ellos. Tú los has puesto, ciertamente los has puesto en deslizaderos. En asolamientos los harás caer. ¿Qué es esto sino el juicio de Dios? ¿Cómo han sido asolados de repente? Perecieron, se consumieron de terrores, como sueño del que despierta. Sí, Señor, cuando despertares, menospreciarás su apariencia. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, en tu nombre hicimos milagro, mandamos afuera espíritu. ¿Y qué le dirá el Señor? Nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad.
Y después, ¿cómo termina él? Tan torpe era yo, versículo 22, que no entendía. Era como una bestia delante de ti. Con todo, yo siempre estuve contigo, me tomaste de la mano derecha, me has guiado según tu consejo y después me recibirás en gloria. No podemos decir esto los cristianos, todo esto. ¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti? ¿Qué dijo Pedro? ¿A quién iremos, Señor? Cuando Jesús le dijo, ¿quieren irse también ustedes? ¿A quién iremos? ¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti nada deseo en la tierra. Mi carne y mi corazón desfallecen, mas la roca de mi corazón, mi porción es Dios para siempre. Porque aquí los que se alejan de ti perecerán. Y habla del juicio eterno, la muerte segunda. Tú destruirás a todo aquel que de ti se aparta. Pero en cuanto a mí, el acercarme a Dios es el bien. He puesto en Jehová el Señor mi esperanza para contar todas tus obras. Considera tu relación con los incrédulos. Ahora el versículo 7, quiero ir rápido, aunque esto es muy importante. Considera tu relación con tus hermanos. Creyente, creyente, no estás solo. No fuiste tú solo elegido y los otros no. No eres totalmente autónomo. Eres parte de un cuerpo que es la iglesia. No puedes vivir solo en un lugar. No puedes no confraternizar. No puedes no compartir tus dones. No puedes quedarte gozándote de la gracia de Dios en tu casa, encerrado en tu pieza toda la vida. No puedes no compartir el agua de la vida que el Señor te ha dado. Creyente, no estás solo. Despiértate. Mas el fin de estas cosas se acerca. Sed pues sobrios y velad en oración. Y ante todo tened entre vosotros un mediocre amor. ¿Qué dice? Ferviente amor. Ferviente amor. Tenemos que subirnos en las tribunas de las canchas del amor con las banderas como barra el mundial y gritar: te amo, te voy a ayudar, y vivirlo. Ferviente amor. Hermano mío, te espero en mi casa. No tienes para comer, te doy. No tienes para vestir, te quedo desnudo y te lo doy. Tienes que predicar a Cristo, te persiguen y te bajo por la ventana como a Pablo lo bajaron por la ventana. Quiero decir, ferviente amor. Ferviente amor. Me has traicionado. Has contado a toda la congregación lo que te dije que no dijera. Te amo, te perdono. Cristo me perdonó. Tengo que perdonarte. ¿Hasta cuántas veces perdonaré a mi hermano? Dijo Pedro. Estoy cansado. No sabemos quién era. Juan, no sé quién era. Siempre me hace de todo. ¿Hasta cuándo tengo que perdonar a mi hermano? Hasta 7 veces. Hasta 70 veces 7. Ferviente amor. Porque el amor cubrirá multitud de pecados. No quiero tampoco transcurar el hecho de que habla de velar en oración, en momentos de persecución, en momentos de humillación, en momentos de la inminencia del juicio. Una de las armas más potentes que tenemos es la oración. En Efesios capítulo 6, cuando habla de la lucha espiritual, cuando habla de esta armadura de Dios, ¿cómo cierra la corona de la armadura? Dice en el capítulo 6 de Efesios, versículo 18: orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Creyente, tus hermanos necesitan de tus oraciones. Es bíblico. Orando por todos los santos. Tus gobernantes necesitan de tus oraciones. Timoteo 4. Toda rogativa, oración, intercesión por los que gobiernan, para que podamos estar en paz. ¿Para qué? ¿Qué nos interesa a nosotros? ¿Para que ese partido político tenga más seguidores? ¿Para que yo pueda ganar más plata? ¿Qué dijimos? No, para la extensión del Evangelio del Reino. Para eso queremos que haya paz en nuestros países, que haya libertad, que podamos proclamar el Evangelio. Queremos que el reino de Dios, que las tiendas sean extendidas, que hasta el último de los elegidos pueda entrar, y va a entrar sin lugar a duda. Entonces, por la oración, es un arma potente. Volvemos a 1 de Pedro, capítulo 4. Tened entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. El amor de Dios cubrió, quitó multitud de pecados, ¿no? ¿Y por qué? ¿Cuál es siempre la base para el perdón? ¿Qué dijo Jesús en el Padre Nuestro? Padre nuestro que estás en los cielos, santificado
santificados en tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad, sea en la tierra como en el cielo. El pan nuestro cada día nos lo doy. Y perdónanos nuestras deudas, como perdonamos a nosotros. ¿Cuál es la base del perdón? El perdón recibido. Entonces, no podemos no perdonar. Porque si nosotros quisiéramos perdonar en base a nuestra obra, no, nosotros debemos perdonar porque Dios nos perdonó ¿qué? Todo. Amén. Nos perdonó aún hasta las cosas que ni sabemos que lo hemos ofendido. Perdonó todo. Ya puso fin con nuestro pecado. Terminó con el pecado, Cristo. Versículo 1. El amor cubre multitud de pecados. También Santiago habla de eso, ¿no? Que por el amor podemos hacer volver al hermano que se ha ido. Después habla de hospedarse los unos a los otros sin murmuraciones. Fíjense que en este tiempo de persecución, claro, probablemente llegaba un Esteban de Barcelona perseguido y lo teníamos que abrir la puerta rápido de la casa, meterlo adentro, ¿no? Maquillarlo, poner una peluca, ¿no? Porque hospédense los unos a los otros, abran sus puertas. Y hoy en día también tenemos que hospedarnos. Era muy importante en ese mundo antiguo hospedarse los unos a los otros, sin murmuraciones. Muchas veces tenían que hospedar a cristianos que venían de otros lugares, aún sin conocerlos. Quién sabe con cuántas dudas. Cuando Saulo se convirtió, todos tenían miedo, ninguno se acercaba a él. ¿Recuerdan? Ninguno se acercaba. ¿Quién voy a meter a ese que después me corta la cabeza? No, bueno, tenemos que hospedarnos los unos a los otros. Versículo 10. Cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros. Considera tu relación con tus hermanos, considerando tu relación con tu iglesia, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. De nuevo aparece la palabra administradores. Con nuestros dones administramos la gracia de Dios. Qué interesante, qué privilegio, qué ministerio. Multiforme, en el griego también multicolores. Estuvimos ahí en Barcelona en el zoológico. Hay un pavo real que lo dejan caminando por todos lados y se te aparece. Los chicos salían corriendo, ¿no? Pero es increíble ver los colores que tienen en su cola, ¿no? Maravilloso. Cuando nosotros pensamos a la gracia de Dios, multicolor, de todos colores, en cada uno de sus atributos, cómo nos vino hacia nosotros, ¿no? Como decía nuestro hermano Luis, que hoy no está la otra vez, ¿no? ¿Qué es la gracia? Bueno, la gracia es recibir lo que no merecemos. ¿Qué es la misericordia? No recibir lo que merecemos. ¿Ven cómo la gracia de Dios es multicolores? Nosotros merecemos el infierno y Dios no nos lo da. Misericordia. Nos da el cielo que no lo merecemos. Gracia. Y así tenemos un montón de cosas en la multiforme gracia de Dios. Aleluya. Y una de estas partes de la gracia de Dios es que Él, en su bondad, a nosotros, miserables de nosotros, vasos de barro, nos donó carismas, dones. Pero los dones, aunque los tenemos nosotros, no son nuestros. Es decir, que si tú eres un creyente y eres parte de una iglesia local, seguramente tienes algún don, porque esto es bíblico, y seguramente no es tuyo. Por lo tanto, si eres administrador, es como si Johnny te diera 200 francos de la iglesia y te dice, bueno, compra los vasos, el café, o Crick, que es el administrador, ¿no? Compra estas cosas. Tú no puedes comprarte 5 medialunas y hacerte el desayuno, ¿no? Porque esa plata no te pertenece. Espero que no lo hagas, ¿no? Lo mismo, tus dones no son tuyos. Los tienes tú, pero no te pertenecen. Tú eres un administrador. ¿Para qué? Bueno, justamente para poner en evidencia la gracia de Dios, para que otros puedan ser ministrados. Cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros. Y esos otros nos ministrarán con sus dones. Y así veremos la multiforme, multicolore gracia de Dios. Y acá divide estos dones en dos grupos, pero en realidad vemos que después las listas, los dones son más grandes en el Nuevo Testamento, pero que habla de dos tipos de dones. El don de hablar, entonces tenemos enseñantes, maestras de escuela dominical, conferencistas, evangelistas, predicadores, misioneros, que hablan, como yo estoy haciendo ahora, y después habla de dones de servicio. Los dones de servicio son todos los otros dones, ¿no? Dice, si alguno habla, hable ¿cómo? Visto que Dios me dio el don de hablar, que puedo hablar con la gente, voy a decir todo lo que yo pienso. No.
conforme a las palabras de Dios. ¿Y cuáles son las palabras de Dios? La Biblia. A la ley y al testimonio. Si no dijeren conforme a esto es porque no ha amanecido. Isaías 8:20. Si alguno ministre conforme para que la gente me vea, para colgarlo en Facebook, para que me pongan 100 likes. Para eso predico. Muchos lo hacen, ¿no? ¿Qué dice aquí? Conforme al poder que Dios da. ¿Para qué? Para que en todo sea Dios glorificado. Entonces, pregúntate, considera tu relación con los hermanos. ¿Estás velando y orando por tu iglesia local? ¿Por tu hermano, por tu hermana? ¿Estás atento durante el pedido de oraciones que hacen aquí nuestros hermanos? Para después anotarlo, escribirlo durante la semana, orar por ellos, ¿o no te importa? ¿O te impacienta que se tome 2 minutos y te quite 2 minutos del domingo que tienes que ir a trabajar? ¿O que tienes que ir a ver hoy quién juega? Hoy a las 2. Costa Rica y Serbia juega hoy a las 2. Por las dudas, si hay alguno de Costa Rica, no hay nadie mejor. Así se quedan para comer. Después, bueno, quiero decir, no te impacientes, escucha para orar por tus hermanos. No te impacientes, aunque haya hermanos y hermanas que se prolongan y tú eres muy conciso y muy corto, ¿no? Usa el amor, aplica el amor. Y ante todo, tener ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Si estás usando el amor con tus hermanos, qué difícil, ¿eh? El amar al hermano es innatural para el no creyente. La Biblia dice que el creyente, si no ama a su hermano, ¿cómo puede amar a Dios? Pero en nuestra carne es muy natural odiar a los otros, es muy natural rechazar, es muy natural no cubrir con el amor. Hospedarnos y ministrar el don que hemos recibido. ¿Estás haciendo estas cosas? Considera tu relación con tus hermanos y tu iglesia. Y por último, pero no menos importante, sino lo más importante de todo, para que en todo sea glorificado Dios por Jesucristo. Considera tu relación con Dios. Tú puedes tratar de estar matando tus concupiscencias, puedes tratar de presentar el Evangelio a gente o que vean que tú eres un creyente, puedes tratar de ser el número 1 en tu iglesia, pero si tu motivación no es glorificar a Dios, nada de lo que haces tiene algún valor. Jesús enseñó esto con el tema de las ofrendas. Cuando Él miraba a la gente cómo ponía la plata en sus ofrendas, la ofrenda, ¿no? Y vio que había muchos que ponían mucha cantidad. Y los discípulos probablemente se impresionaban. Pero vino una viuda y puso solo lo único que tenía, una moneda. ¿Y qué dijo Jesús? Esta dio más que todo. Dio más que todo. Entonces, ¿eso qué nos enseña? Que no es tanto lo que haces, sino por qué lo haces. Si tú haces las cosas buenas con la motivación equivocada, delante de Dios no vale nada. Si tú lo haces con la motivación justa, que es aquella de glorificar a Dios por Jesucristo, entonces aún nuestras pequeñas cosas, nuestros pequeños dones, nuestras pequeñas habilidades, lo poco que podamos hacer, Dios lo tomará y lo usará para glorificarse. Entonces considera tu relación con Dios. ¿A quién pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos? Amén. Amén. El próximo domingo, si Dios quiere, continuaremos con el capítulo 4, versículo 12 y adelante. Ahora vamos a orar. Voy a pasar la palabra a nuestro pastor Johnny. Padre, te agradecemos, Señor, por tu palabra, por el ejemplo de Cristo, como Él, siendo justo, quiso sufrir, decidió morir por los injustos para llevarnos a ti, Señor. Y ahora que nosotros hemos sido librados, Padre, queremos con nuestras vidas matar, asesinar cada día a los deseos pecaminosos que hay en nuestro corazón, Padre, que nos rodean, que están ahí latentes. Que pensemos, Señor, que el juicio es inminente y que tú estás por llegar, estás a las puertas, Padre, y que esa esperanza bienaventurada de la que habla Tito, que ese aguardar con esperanza de la que habla 1 de Juan 3 nos purifique, Padre,
que nos ayude a esperarte como si tú estuvieras ahora por venir, y nosotros lo creemos que tú estás cerca, Señor, y sabemos que el juicio es inminente. Y te pido que si hay alguien aquí que no te conoce como Salvador, que pueda recapacitar que su alma está en peligro y que la muerte eterna está cercana. Que tú toques su corazón con el Evangelio y se arrepienta, Señor. Bendícenos en el resto del día, en nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Gracias. Mirko. Repito, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Hermosa palabra del primero Pedro. Ahora después podemos compartir motivos de oración. Si alguien tiene una pregunta que quiera hacer aquí en público, lo puede hacer. También vamos a tener después oportunidad